La hija rechazada del hacendado fue entregada al apache más atrevido, y nadie imaginó lo que despertaría entre ellos. Ella llegó marcada por la humillación. Él la miró con esa mezcla de peligro y ternura que enciende la piel sin tocarla. No era rescate, no era castigo, era algo que empezaba a arder en silencio, como un romance prohibido a punto de cambiarlo todo. Año 1887, norte de México. El viento del desierto cruzaba los campos dorados como una respiración antigua, levantando un polvo fino que se posaba sobre la hacienda Rosales, un lugar donde la abundancia de la tierra contrastaba con la frialdad del corazón que la gobernaba. Allí vivía Elena Rosales, de 21 años, en una casa grande que parecía tenerlo todo, excepto ternura. Elena era recordada por muchos como la niña que reía montando a caballo, la que desafiaba a los varones en velocidad y que volvía con las trenzas deshechas y las mejillas encendidas por el sol. Pero los recuerdos felices se detuvieron una tarde de infancia, cuando una caída la dejó sin movimiento en las piernas. A partir de entonces, las puertas se cerraron, las miradas cambiaron y las voces se llenaron de susurros que creían que ella no escuchaba. No había sangre en esa herida, pero dolía igual. Dolía en el orgullo, en la libertad perdida, en la forma en que el mundo empezó a nombrarla. Para su padre, don Ramón Rosales, la palabra hija se fue convirtiendo lentamente en carga. Él era un hombre de figura imponente, bigote perfectamente cuidado, botas que resonaban en los pasillos de la hacienda y una voz acostumbrada a mandar. Amaba las apariencias más que la verdad, el prestigio más que el cariño y la idea de perfección más que a las personas reales. Y en su idea estrecha del mundo, una hija que no caminaba era sobre todo un recordatorio de lo que no podía controlar. Elena lo sabía, no porque él se lo dijera de frente, sino porque lo veía en sus gestos secos, en los silencios helados durante la cena, en la forma en que la evitaba cuando llegaban visitas importantes, como si su presencia fuera una mancha en el mantel. La joven se desplazaba en una silla que ella misma había aprendido a manejar con destreza. Sus manos eran firmes, elegantes, acostumbradas a empujar ruedas y libros. Tenía ojos claros y hondos, de esos que miran no solo lo que está a la vista, sino lo que los demás intentan ocultar. Su belleza no se anunciaba con vestidos caros, se revelaba en la manera digna en que levantaba el mentón cuando la compadecían, en la serenidad con que soportaba la dureza del mundo. Las mañanas en la hacienda eran siempre iguales. Los gallos cantaban, los trabajadores salían al campo, los peones bajaban la cabeza al cruzarse con don Ramón y Elena observaba desde la galería, respirando el aroma mezclado de tierra, cuero y café recién colado. Ese era su territorio permitido: pasillos, patios, libros, su habitación con ventana al rosal. El resto del mundo se le había ido cerrando como una puerta pesada. La gente murmuraba que una mujer que no caminaba no podría ser esposa, ni madre, ni señora de sociedad. A veces lo decían delante de ella usando un tono lastimero, que pretendía ser compasivo. Elena sonreía sin sonreír. Hacía tiempo había aprendido a no explicar quién era. Prefería demostrarlo en silencio. En la intimidad de su cuarto, a veces se permitía llorar sin ruido. No lloraba por su cuerpo, sino por la forma en que otros lo miraban. Había descubierto una verdad que pocas personas se atreven a asumir. El dolor no siempre está en la herida, sino en la mirada ajena. Y aunque la tristeza la visitaba como una lluvia breve, nunca se quedaba. Dentro de ella vivía una fuerza tranquila, testaruda, que se negaba a aceptar que su valor estuviera atado a sus piernas. Don Ramón, en cambio, llevaba la herida del orgullo mal curada. Pensaba en compromisos no cumplidos, en alianzas familiares perdidas porque nadie querría casarse con una inválida. Esa palabra lo atravesaba más a él que a ella, pero era Elena quien cargaba el peso. No veía en su hija la inteligencia afilada, ni la ternura escondida, ni la valentía cotidiana de levantarse cada día. Solo veía lo que no se ajustaba a su molde. Aquellos días, la casa estaba llena de ruido externo
y un vacío interno que se podía palpar. Las criadas caminaban deprisa, los caballos relinchaban en el patio, las campanas del comedor llamaban a las comidas, pero en el centro de todo ese movimiento, Elena vivía una quietud forzada que no tenía nada de pasiva. Pensaba, observaba, juzgaba. Había aprendido a leer más allá de las palabras, a entender que el silencio también es un lenguaje. Su única compañía constante era el sonido del viento entre los mezquites y el olor persistente de los rosales del jardín, a los que ella mismo pedía que la acercaran. Gustaba de pasar los dedos por los pétalos suaves, cerrando los ojos como quien guarda una sensación en la memoria. Esos pequeños gestos eran su manera de seguir perteneciendo al mundo de los sentidos, de no dejar que la vida se le volviera solo pensamiento. A veces, cuando todos estaban ocupados, se atrevía a salir hasta el borde del patio y levantar la vista al horizonte. El cielo del norte era inmenso, tan grande que parecía no caber en la mirada, y en ese cielo, Elena buscaba respuestas que no tenía prisa en encontrar. No se consideraba frágil, se sabía probada. Lo que la sostenía no eran sus piernas, sino algo más antiguo, la convicción de que su corazón no estaba roto. Sin embargo, la casa no perdonaba la diferencia. Las paredes parecían tener memoria y repetían las frases escuchadas. Pobre, qué lástima, ¿qué será de ella? Elena por dentro se rebelaba en silencio. No necesitaba que la salvaran, necesitaba que la vieran. Ese día, como tantos otros, la hacienda despertó con la luz dorada del amanecer y ese rumor constante de tierra viva. Pero en el aire había algo apenas perceptible, como la sensación que antecede a una tormenta sin anunciarse. Elena lo sintió sin poder explicarlo, no como presagio, no como anuncio, sino como un leve cambio en la respiración del mundo. Se acomodó el cabello detrás de la oreja, respiró el aroma de los rosales y se preparó, como siempre, para vivir lo que le había tocado. No imaginaba destinos, no planeaba huidas, simplemente sostenía su dignidad entre las manos, como quien sostiene una lámpara en medio de un pasillo largo. En la galería, el eco de los pasos de don Ramón volvió a recorrer la casa, firme, seguro, inflexible. Elena no apartó la mirada. No esperaba ternura, pero tampoco iba a agachar la cabeza. Había aprendido que incluso sentada se podía estar erguida. Y así, en ese 1887 teñido de polvo y luz, con una hacienda llena de secretos y una joven que se negaba a rendirse por dentro, la historia comenzó a latir con fuerza silenciosa, sin que nadie, en ese momento, pudiera nombrarlo. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like. Gracias a ti seguimos creando más romances como este. Somos una comunidad que ama estas historias y tu apoyo lo hace posible. Escribe en los comentarios, caminamos juntos, y si deseas ayudar aún más, hazte miembro del canal para que este sueño crezca contigo. En las tierras abiertas del norte, donde el horizonte parece no terminar nunca y el cielo cae inmenso sobre los montes, se pronunciaba un nombre en voz baja, como si el viento pudiera escucharlo y traerlo de regreso. Saguaro Mahuistli. No era solo un nombre, era una presencia, una historia que caminaba entre dos mundos que nunca habían logrado entenderse del todo. Los comerciantes lo mencionaban al pasar por los caminos polvorientos, los peones lo nombraban al encender el fuego por las noches, y algunas mujeres lo recordaban con un temblor que no sabían explicar. Se decía que era alto como los árboles que resisten al sol, de cabello largo y negro, y de mirada profunda, capaz de sostenerla de cualquiera sin bajar los ojos. Había en él algo indomable, no por capricho, sino por naturaleza. Saguaro había crecido entre montañas, ríos y cielos abiertos. Aprendió a leer el lenguaje de las nubes antes que el de las palabras, y a escuchar el silencio como quien escucha un consejo antiguo. Desde niño fue veloz, resistente y obstinado, pero lo que más lo distinguía no era la fuerza del cuerpo, sino la manera en que protegía a los suyos con una lealtad casi feroz. Creció sabiendo que el mundo podía ser injusto y que la dignidad no se mendiga, se sostiene. Su fama de atrevido no nació solo de su valentía en la batalla,
sino de su manera de mirar a las personas sin miedo ni prejuicios. Muchos decían que era mujeriego, y quizá lo era, pero en su interior había una verdad menos comentada. No se quedaba en ningún corazón porque nunca había sentido que perteneciera completamente a nadie. Las despedidas le habían resultado más fáciles que los compromisos, y el amor más peligroso que la guerra. Para algunas mujeres, Sahuaru era un misterio atractivo, para otras, una historia que se contaba al borde del fuego, pero ninguna conocía del todo la raíz de su inquietud. Había algo en él que buscaba sin saber qué. Lo cubría con sonrisas confiadas, con retos, con acciones audaces que hacían que los hombres lo respetaran y los hacendados lo temieran. Sin embargo, en la soledad de la noche, cuando la fogata se volvía brasa, su mirada se perdía en el cielo como si buscara una respuesta que nunca llegaba. La tribu lo apreciaba no solo por su habilidad con el caballo o con el arco, sino porque tenía un sentido de justicia que incomodaba incluso a los más viejos. No soportaba la humillación, no toleraba la crueldad, y su atrevimiento, más que un gesto de orgullo, era una forma de no aceptar la injusticia como destino. Por eso lo seguían, por eso confiaban en él, por eso su nombre se había convertido en algo más grande que su figura. A pesar de su fama, Sahuaru no era un hombre de palabras abundantes. Prefería los gestos precisos, las promesas cortas y los actos claros. Había aprendido que el mundo está lleno de discursos vacíos, así que eligió hablar con lo que hacía. Y lo que hacía casi siempre era proteger. Protegía niños, ancianos, mujeres solas, aldeanos olvidados. Lo hacía sin anuncios, sin esperar aplausos. Simplemente no sabía vivir de otra manera. Dentro de él también existían cicatrices silenciosas. No eran visibles, pero marcaban su forma de mirar la vida. Había perdido personas importantes demasiado pronto. Había visto injusticias que el tiempo no borró. Y había entendido que amar profundamente implica aceptar que algo en uno queda expuesto. Tal vez por eso se refugiaba en el atrevimiento, para no detenerse demasiado tiempo en lo que dolía. Pero no era un hombre oscuro. Tenía risa franca cuando algo lo sorprendía de verdad, tenía manos suaves cuando curaba a un caballo herido y tenía una inesperada paciencia con los niños que corrían alrededor de él sin temor alguno. Ellos veían en Sahuaru lo que los adultos olvidaban, no la leyenda sino el corazón. Las historias sobre él viajaban más rápido que los mensajeros. Se decía que cabalgaba como si fuera parte del viento, que podía atravesar la noche sin perderse y que conocía rutas que nadie se atrevía a recorrer. Algunos lo admiraban en secreto, otros lo detestaban abiertamente. Los hacendados lo veían como amenaza porque no se inclinaba ante nadie. Él no pedía permiso para ser libre, y aún así, en medio de tanta fuerza, le faltaba algo que no sabía nombrar. Había aprendido a vivir sin depender de nadie, pero no se había permitido todavía descansar en nadie. Caminaba entre su pueblo y el mundo exterior como quien pertenece y no pertenece a la vez. Era querido, pero se sentía solo. Era admirado, pero no se sentía comprendido del todo. Esa contradicción lo acompañaba como una sombra fiel. Había noches en que se apartaba del grupo y se quedaba mirando el horizonte hasta que el amanecer empezaba a pintar el cielo. Nadie sabía qué pensaba en esos momentos, pero en su pecho había una mezcla de cansancio y esperanza, como si intuyera que la vida aún tenía algo guardado para él, algo que no se parecía a la guerra, ni al riesgo, ni a las aventuras pasajeras. Su nombre llegaba también a las haciendas cargado de exageraciones y temores. Don Ramón Rosales lo había escuchado más de una vez y no le gustaba. Para él, Sahuaru representaba todo lo que no podía controlar: independencia, dignidad y una forma de libertad que no cabía en sus cercas. En su mente, un hombre así era una amenaza, no por la fuerza del arma, sino por la fuerza del ejemplo. Mientras tanto, la vida de Sahuaru seguía su curso entre el polvo de los caminos, el olor de la leña encendida y el murmullo constante del viento del norte. No sabía que su historia estaba a punto de cruzarse con la de una mujer que el mundo había llamado Carga, pero que llevaba una luz silenciosa y firme.
No lo sabía todavía y no necesitaba saberlo. Cada cual seguía su camino, sin imaginar que ya estaban caminando, desde lejos, hacia el mismo punto. Así, mientras la leyenda de Sahuaru Mawistli crecía sin que él la buscara, algo en el aire parecía cambiar. No era destino anunciado ni profecía grandilocuente. Era simplemente la vida acercando dos soledades diferentes, dos dignidades heridas, dos corazones que aún no se conocían, pero que ya estaban, sin saberlo, en movimiento el uno hacia el otro. El día comenzó con un cielo claro, de esos que engañan. El aire era limpio y la luz caía blanca sobre los campos, como si nada malo pudiera suceder bajo un sol tan amplio. Sin embargo, los hombres de don Ramón Rosales no cabalgaban ese día para trabajar la tierra, ni para llevar mensajes. Iban en silencio y con órdenes precisas. Vigilar los pasos del apache del que todos hablaban, el mismo cuyo nombre se murmuraba con respeto y temor, Sahuaru Mawistli. No fue un enfrentamiento heroico ni una lucha limpia. Fue una emboscada. Cuerdas ocultas entre los matorrales, disparos al aire para desorientar al caballo, gritos breves que rompieron el silencio de la mañana. La tierra levantó polvo y, por un instante, el mundo pareció inclinarse hacia un lado. Sahuaru cayó, no por falta de valentía, sino porque incluso el hombre más fuerte puede ser sorprendido cuando la trampa no respeta el honor. Lo amarraron de manos, con prisa y con miedo, como quien ata algo que no sabe si puede contener. Ninguno de ellos se atrevió a mirarlo demasiado tiempo a los ojos. Había una firmeza allí que incomodaba. No era odio, no era súplica, era una calma peligrosa. Él no gritó, no pidió piedad. Se levantó como pudo, con el orgullo intacto aunque las muñecas ardieran bajo la cuerda gruesa. Mientras lo llevaban hacia la hacienda, el paisaje pasaba lento a su alrededor. Mezquites, piedras calientes, pájaros que levantaban vuelo. Los hombres hablaban poco. El nombre de don Ramón pesaba más que cualquier conversación. Sabían que lo que hacían tenía consecuencias, pero también sabían que desobedecer al hacendado las tenía peores. En la hacienda Rosales, ese mismo sol iluminaba arcadas y corredores. Elena estaba en la galería con un libro abierto que en realidad no estaba leyendo. Había aprendido a sostener cosas entre las manos mientras la mente se le iba lejos. Un ruido diferente llamó su atención, cascos golpeando el suelo con demasiada prisa, voces tensas, un murmullo que no era el cotidiano. Elena alzó el rostro. No tenía necesidad de caminar para sentir que algo cruzaba el aire. Lo notó en los ojos de los sirvientes que pasaban, en la forma en que las muchachas se asomaban sin acercarse, en ese silencio que se forma justo antes de una frase importante. Entonces lo vio. Traían a un hombre sujeto por la espalda, con las manos atadas y la piel tostada por el sol. Su cabello negro caía sobre los hombros y aún en la humillación de la cuerda mantenía la cabeza erguida. Sus pasos eran firmes, como si no caminara hacia la casa de su enemigo, sino hacia un lugar al que había elegido ir. Había un orgullo antiguo en su postura, algo que no se quebraba aunque lo empujaran. Elena no conocía su nombre, pero algo en su presencia la obligó a mirar dos veces. No era la fuerza de los músculos, ni la fama que corría de boca en boca. Era la forma en que se negaba a ser reducido a la condición de prisionero. Su dignidad llenaba el patio, y eso, para una mujer acostumbrada a cargas invisibles, era imposible de ignorar. Don Ramón apareció poco después. Sus botas resonaron contra el suelo y su mirada evaluó la escena con frialdad calculada. No vio un hombre, vio una oportunidad, vio control, vio poder. Los peones hicieron espacio automáticamente. Nadie respiraba demasiado fuerte. El aire se volvió espeso. Sahuaru y don Ramón se miraron sin palabras. No se entendían en idioma, pero se entendían en algo más primitivo. Ninguno de los dos estaba dispuesto a bajar la cabeza primero. El hacendado vio en el apache aquello que más detestaba, libertad que no depende de títulos. Y en los ojos de Sahuaru,
Don Ramón encontró algo que no esperaba: compasión. Pero no hacia él, sino hacia quienes vivían bajo su mandato. Elena observaba desde la sombra de la galería. Sabía cuándo su padre se sentía fuerte y cuándo se sentía amenazado, y aquel brillo en su mirada era mezcla de ambas cosas. No podía escuchar las palabras que intercambiaban, pero veía los gestos, las pausas, los puños cerrados de los capataces, la tensión acumulada en los hombros de todos. Ella estaba acostumbrada a leer lo que nadie decía. Un instante, solo uno, fue suficiente para que los ojos del prisionero se cruzaran con los de Elena. No fue un reto, ni un coqueteo, ni una promesa. Fue reconocimiento. Como si dos personas distintas hubieran descubierto, sin hablar, que sabían algo igual, lo que significa que otros decidan por uno. No apartaron la mirada enseguida. No hubo dramatismo, solo una verdad silenciosa pasando de un corazón a otro. Elena no sintió miedo. Sintió algo más difícil de explicar. Una extraña tranquilidad en medio del caos, como si la presencia de aquel hombre confirmara que la vida no estaba detenida, que aún podían suceder cosas que no cabían en la voluntad de su padre. Sahuaru, en cambio, vio una joven de rostro sereno y dignidad intacta, sentada en una silla que hablaba de batallas silenciosas. No había lástima en su mirada, había respeto. Y para un hombre acostumbrado a la fuerza bruta del mundo, esa forma de fuerza tranquila fue un impacto. Don Ramón dio órdenes secas. Nadie discutió. Llevan al Apache al interior de la hacienda, vigilado, rodeado de manos nerviosas que apretaban fusiles. Los trabajadores se alejaron murmurando. La noticia corría más rápido que los pasos. Lo habían capturado. Lo imposible se había vuelto real. Dentro de la casa, el aire olía a madera encerada y poder antiguo. Algunos cuadros parecían observarlo todo desde las paredes, testigos silenciosos de decisiones que siempre beneficiaban al mismo lado. Sahuaru caminó sin dejar que lo arrastraran, y esa simple elección incomodó a los hombres que lo custodiaban. Se puede ser prisionero del cuerpo y no del espíritu, y él lo estaba demostrando sin decirlo. Elena permaneció afuera unos segundos más, con el corazón acelerado, sin saber por qué. No era amor, no era miedo, era intuición femenina, esa capacidad de presentir cuando la vida se dobla hacia otra dirección. No tuvo palabras para nombrarlo, y tampoco las buscó. Cerró el libro, aunque nunca lo había estado leyendo, y respiró hondo. En los pasillos interiores, don Ramón comenzó a medir posibilidades. No levantaba la voz, no lo necesitaba. Sus silencios eran más duros que sus gritos. La presencia del Apache en su casa no era solo un trofeo, era una pieza nueva en un tablero que él creía controlar por completo. Sus ojos calculaban, su mente trabajaba, y nadie alrededor se atrevía a interrumpirlo. Sahuaru, de pie ante él, no pidió explicaciones. La cuerda apretaba sus muñecas, pero no su voluntad. Había aprendido desde niño que el miedo del otro habla más que sus amenazas, y vio en don Ramón algo que no lo sorprendió, un hombre que amaba el poder porque no sabía amar otra cosa. Afuera, el viento volvió a soplar entre los rosales. Elena se quedó un instante mirando el horizonte, con una sensación extraña entre el pecho y la garganta, como si algo invisible se hubiera puesto en movimiento. No sabía qué era, ni de dónde venía, pero lo sintió igual que se siente la lluvia antes de caer. Y así, con un hombre atado pero erguido en el interior de la hacienda y una joven sentada pero invencible en la galería, el destino acercó sus líneas sin hacer ruido. No hubo anuncio grandioso, ni promesas dichas en voz alta, solo una tensión nueva en el aire, un presentimiento que no tenía nombre, y un silencio denso que, por primera vez en mucho tiempo, no parecía vacío, sino lleno de algo que estaba por decirse. En el interior de la hacienda, el aire tenía un peso particular, como si las paredes presintieran que algo injusto estaba por ser pronunciado. La luz entraba por los ventanales altos y dibujaba sombras alargadas sobre el suelo de madera. Don Ramón Rosales estaba de pie con las manos apoyadas detrás de la espalda, caminando lentamente como quien acaricia un pensamiento oscuro
que ya decidió aceptar. Frente a él, Sahuaru Mahuistli permanecía erguido, con las muñecas atadas, pero con la dignidad intacta, sosteniendo la mirada sin temblar. No había testigos innecesarios, solo los que obedecían y los que mandaban, y el silencio. Don Ramón hablaba despacio, midiendo cada palabra como si fueran monedas. Sus frases no llevaban gritos, pero llevaban filo. Habló de tierras, de fronteras, de pérdidas. Habló de la tribu de Sahuaru como quien habla de un problema, no de personas. Y entonces, sin rodeos, dejó caer la propuesta que había nacido de su orgullo herido: la libertad del Apache a cambio de llevársela a Elena. No lo dijo con cariño, no lo dijo con dolor, lo dijo como quien ofrece un objeto del que desea desprenderse. Se la llevará, fue su manera de nombrarlo. No mi hija, no Elena, no la muchacha. Se la llevará. Elena escuchó parte de la conversación desde el pasillo. No necesitaba acercarse demasiado para entender. Reconocía el tono de su padre cuando ya había decidido algo y sabía que nada lo haría retroceder. Sintió el golpe primero en el pecho, no en las piernas. No fue sorpresa, fue confirmación. Confirmación de aquello que secretamente había temido, que él realmente sería capaz. No lloró. Cerró los dedos sobre los brazos de la silla y respiró profundo, como hacen las mujeres que ya conocen el dolor y no quieren que el dolor las defina. No se trataba solo de ser entregada, se trataba de ser tratada como carga, como estorbo, como solución para el orgullo de un hombre incapaz de amar sin condiciones. Sahuaru entendió lo esencial, aunque no comprendiera cada palabra. Entendió por los gestos, por la forma en que don Ramón mencionaba a Elena, por la rigidez en su mandíbula cuando la nombraba sin nombrarla. Esa negociación no tenía honor, no pedía rescate, no pedía tierras, ofrecía una hija. Y ese ofrecimiento decía más del hacendado que cualquier historia previa. Por un instante, el tiempo se volvió lento. Sahuaru recordó el cruce de miradas en el patio. Recordó la serenidad de ella, esa dignidad serena que no pedía permiso para existir. No vio a una carga, no vio una pena, no vio un castigo. Vio a una mujer, y lo que más lo indignó no fue la propuesta en sí, sino la frialdad del padre al pronunciarla. Don Ramón continuó hablando, convencido de que estaba ejerciendo poder. Explicó que nadie la querría, que era inútil, que no tenía lugar en sociedad. Lo decía casi con naturalidad, como si fuera verdad indiscutible. Y en esa naturalidad estaba la crueldad más profunda, la de alguien que no ve el daño que hace porque dejó de mirar corazones hace mucho tiempo. Elena, desde la sombra del pasillo, escuchó esas palabras como quien escucha el eco de todas las veces que el mundo la redujo. Pero no se quebró. Se mantuvo derecha en su silla. Tenía los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de una lucidez que corta. Se habló a sí misma en silencio. No soy lo que él dice. Y esa certeza fue para ella un acto de resistencia. Sahuaru, atado, dio un paso leve, apenas perceptible, y la cuerda crujió en sus muñecas. No habló de manera precipitada. Lo miró a los ojos. Si hubiera querido humillar al hacendado, habría sonreído. Si hubiera querido provocarlo, habría alzado la voz. No hizo ninguna de las dos cosas. Su respuesta nació desde un lugar más profundo, el lugar donde habita la decencia. No pidió ventajas ni condiciones. No negoció como hombre que aprovecha la ocasión. Solo dijo que sí. Pero en su interior decidió algo completamente distinto a lo que don Ramón imaginaba. No aceptaba a Elena como se acepta una carga. Aceptaba no ser cómplice de su humillación. Había visto demasiadas veces el abuso del fuerte sobre el vulnerable. Ese día decidió no permitir uno más. A don Ramón le brillaron los ojos con una satisfacción oscura. Creyó que había ganado. Creyó que al fin se libraría de aquello que consideraba vergüenza. No se detuvo a pensar en el alma de su hija, ni en lo que sentía. No pensó en qué quería ella. Para él las decisiones importantes se tomaban sin preguntar. La escena tuvo algo de frío y de definitivo. Elena avanzó unos centímetros en su silla, entrando finalmente en el salón. No anunció su presencia.
No necesitó hacerlo. Su sola aparición hizo que varios bajaran la vista. No había dramatismo en su figura, sino una calma firme que descolocaba. Miró a su padre primero y luego a Sahuaru. No pidió explicaciones, porque ya las conocía. No suplicó, porque sabía que suplicar no cambia el corazón de quienes no quieren oír. En esa mirada entre ella y el guerrero no hubo promesas, ni romance, ni sueños precipitándose. Hubo algo más serio, reconocimiento de dolor y de valor. Él vio una mujer a la que estaban usando como moneda. Ella vio un hombre que no bajaba la cabeza ni siquiera atado, y aunque ninguno dijo palabra, algo quedó dicho. Don Ramón, incómodo por ese silencio lleno, quiso cerrar la escena con rapidez. Dio órdenes, habló de plazos, habló de asunto resuelto, quiso convertir la vida de su hija en trámite firmado, en decisión irrevocable. Pero Elena no fue un objeto pasivo en esa decisión, aunque no pudiera impedirla. Su dignidad se volvió su único escudo. Enderezó los hombros y levantó el mentón, y sin una lágrima dijo el nombre de su padre, con una calma que le heló la sangre. No fue reclamo ni grito. Fue una llamada a la conciencia que él decidió no atender. Quiso preguntarle por qué, pero ya sabía la respuesta, porque le dolía más el qué dirán que la felicidad de su propia hija. Sahuaru observó ese gesto y comprendió algo que no se enseña con palabras. Aquella mujer no necesitaba que la salvaran para ser fuerte. Su fuerza ya estaba allí. Lo que necesitaba era dejar de ser tratada como peso. El mundo había intentado reducirla, pero ella no se había reducido por dentro. El acuerdo quedó dicho, aunque todavía no ejecutado. Aún no había caminos recorridos, ni nuevos paisajes, ni partidas anunciadas. Solo una decisión injusta colgando en el aire, como una tormenta que no descarga todavía, pero que ya oscurece el cielo. Don Ramón salió de la sala convencido de haber resuelto un problema. Elena se quedó en silencio, sin dramatizar, sin ponerse de pie. No podía, pero más erguida que nunca. Sahuaru permaneció ahí un instante más, con las manos atadas, pero con algo dentro de él completamente libre, la certeza de que no permitiría que aquella transacción definiera el destino de la mujer que acababa de mirar a los ojos. No hubo abrazos, no hubo escenas estridentes, hubo algo mucho más poderoso. Decisiones silenciosas, heridas antiguas que se abrían un poco más y una dignidad femenina que no se rendía, aunque el mundo se empeñara en no verla. Y el día siguió su curso, como siguen los días cuando algo importante ya fue decidido, pero aún no ha ocurrido. Afuera, el viento movía los rosales. Adentro, 3 vidas habían cambiado de dirección sin que nadie pronunciara la palabra destino. El amanecer no pidió permiso, simplemente llegó, tiñendo de oro los bordes del horizonte y despertando un día que no se parecía a ningún otro en la vida de Elena Rosales. La hacienda respiraba nerviosa, como si hasta las paredes supieran que algo estaba a punto de romper la rutina impuesta durante años. No hubo despedidas largas ni abrazos cálidos, no hubo palabras que intentaran suavizar nada. Solo órdenes secas, miradas evitadas y el silencio espeso de quienes prefieren no involucrarse. Elena salió de la casa del brazo de 2 peones que, sin mirarla, obedecían. Ella no discutió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que nada de lo que dijera cambiaría el corazón de quien ya había decidido ofrecerla como moneda. Llevaba la espalda erguida. Podían mover su cuerpo sin pedirle opinión, pero nadie movería su dignidad sin su consentimiento. Sahuaru Mahuistli la esperaba ya libre de la cuerda, pero custodiado por la mirada vigilante de los hombres de Don Ramón. No se acercó de manera brusca, no la tocó sin permiso, solo la observó un instante, como se observa algo valioso que no se quiere dañar, y luego extendió sus manos para ayudarla a acomodarse. Lo hizo con una delicadeza que contrastaba con todo lo que se decía de él. Su fama era de atrevido, pero su gesto en ese momento fue profundamente respetuoso. El camino comenzó. La hacienda quedó atrás, cada vez más pequeña,
como si se fuera encogiendo hasta volverse apenas una mancha clara en medio de la inmensidad del paisaje. Helena sintió por primera vez en mucho tiempo el aire abierto en el rostro sin paredes que la contuvieran. El olor a tierra caliente, a pasto seco, a sol recién nacido, se mezcló con algo nuevo. La sensación de movimiento sin órdenes de nadie. No era una huida planificada ni un viaje elegido, pero había en ese desplazamiento una grieta por donde entraba la libertad. Ninguno de los dos habló demasiado. No hacía falta. Helena miraba el horizonte y Saguaro miraba la ruta. De vez en cuando, sus miradas se encontraban sin esfuerzo. No había romanticismo precipitado, sino algo más hondo. Un reconocimiento silencioso entre dos personas que conocían, cada una a su modo, lo que significa ser reducido por otros. El trayecto fue largo. El sol se alzó alto y la luz se volvió más dura. El camino crujía bajo los cascos. El viento levantaba polvo que se quedaba pegado a la piel, y el mundo se abría en una amplitud que podía asustar o liberar según el corazón que la mirara. Helena no se quejó. Su cuerpo estaba acostumbrado a la quietud forzada, no al movimiento, pero su espíritu siempre había querido avanzar. Sentía cansancio y al mismo tiempo una extraña gratitud hacia ese cielo inmenso que no la juzgaba. Saguaro la observaba de reojo. No veía fragilidad, veía resistencia. Cada vez que debía ayudarla a acomodarse o bajar un pequeño desnivel, lo hacía con una atención silenciosa, como si temiera lastimar no su cuerpo, sino su orgullo. No dijo frases heroicas ni promesas grandes. Dijo pocas palabras, pero todas verdaderas. Le explicó con calma que no la había aceptado para dañarla, que no era esclava ni botín, que con él estaría a salvo. Helena lo escuchó sin bajar la mirada. No creyó ciegamente. Comprendió lentamente. El paisaje comenzó a cambiar a medida que se acercaban a la zona donde la tribu levantaba sus hogares. El aire olía distinto: humo de leña, piel tostada, maíz cocido, hierbas que secaban al sol. Se oían risas de niños a lo lejos, voces, perros ladrando, el golpeteo rítmico de manos que trabajaban. No era un mundo de silencio y porcelana como la hacienda, era un mundo palpitante, vivo, donde todo parecía tener movimiento propio. Cuando llegaron, varias miradas se clavaron en ellos. Los miembros de la tribu se acercaron con una mezcla de sorpresa y cautela. Veían a Helena, blanca, vestida a la usanza de hacienda, sentada en una silla que ellos no usaban, con un rostro sereno que no pedía lástima. La rodearon sin invadirla. Los niños se acercaron primero, como siempre ocurre en los pueblos, sin miedo, sin prejuicio, sin entender de límites sociales que los adultos inventan. La miraban con ojos enormes, curiosos, como quien descubre algo nuevo que no sabe si tocar. El jefe de la tribu se aproximó con paso tranquilo. Era un hombre mayor, de mirada profunda y espalda aún firme. Observó a Saguaro, y en ese intercambio silencioso se dijeron lo necesario: que lo habían capturado, que lo habían soltado, que había traído consigo a una mujer no por presas ni por guerra, sino por algo más complejo que requería respeto. Después miró a Helena. No la midió, no la redujo, la miró como se mira a alguien que tiene historia. Helena sostuvo esa mirada. No pidió permiso para existir, no pidió disculpas por su cuerpo, simplemente fue ella. El jefe habló despacio, en su lengua primero y luego en pocas palabras que ella podía comprender. Allí nadie sería menos por caminar diferente, por venir de otra tierra o por no ajustarse a moldes ajenos. Había aprendido que quienes son llamados salvajes muchas veces son los únicos que recuerdan todavía cómo se trata a un ser humano. Las mujeres de la tribu se acercaron después. No la compadecieron. Le acomodaron el cabello, le ofrecieron agua fresca, le tocaron el hombro con un gesto breve que decía: «Estás aquí, te vemos». Helena sintió algo que nunca había sentido en la hacienda: pertenencia sin condiciones. No tenía que demostrar nada para ser aceptada. No era la hija de don Ramón, no era la inválida, no era la carga. Era Helena. Saguaro la observaba sin intervenir, dejando que ese primer contacto se diera sin empujar nada.
Había cumplido algo que no había dicho en voz alta: sacarla del lugar donde la consideraban estorbo. Lo que viniera después no estaba decidido todavía, y él no intentó decidirlo solo. Sabía que los caminos verdaderos se construyen con tiempo y respeto. La tarde fue cayendo lentamente. El cielo se volvió cobre, luego violeta, y un aire fresco empezó a recorrer el campamento. Elena, cansada pero serena, dejó que la alcanzara ese murmullo nocturno que no conocía. Grillos, fuego crepitando, voces que contaban historias antiguas alrededor de la lumbre. Sentía el calor del fuego en las manos, el olor del humo en el cabello y, por primera vez en años, una sensación clara y simple. No estaba en una cárcel. No era el amor lo que había nacido ese día. Era otra cosa igualmente poderosa: la posibilidad de ser vista, de ser escuchada, de volver a sentirse entera sin que su cuerpo tuviera que ser distinto para merecerlo. Don Ramón, lejos, seguía creyendo que la había entregado. La tribu, cerca, la había recibido. Y entre esos dos mundos, ella misma comenzaba a descubrir que lo que otros llaman destino muchas veces es solo una cadena de decisiones humanas que se pueden romper. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros y el cielo se llenaba de estrellas que la hacienda nunca le dejó mirar con calma, Elena comprendió algo sin pronunciarlo. Su vida no había terminado el día de la caída del caballo. Quizá apenas estaba cambiando de camino, y aunque nada estaba resuelto todavía, aunque el futuro seguía siendo amplio e incierto, una verdad empezó a crecer en silencio dentro de ella. No era una carga, nunca lo había sido. Los días siguientes no trajeron grandes discursos ni promesas ruidosas. Trajeron algo más sutil, y por eso mismo más profundo: la lenta adaptación de Elena Rosales a una vida que no estaba escrita en los planes de nadie, pero que la miraba como si siempre la hubiera estado esperando allí. La tribu despertaba temprano. El olor del humo de la leña se mezclaba con el del maíz tostado, con el polvo tibio del suelo y con esa música discreta hecha de pasos, voces y risas de niños. Para Elena, cada mañana era una mezcla de extrañeza y descubrimiento. Observaba todo con una atención que pocas veces había podido ejercer en la hacienda. Allí, el tiempo no estaba hecho de relojes ni de obligaciones sociales. Estaba hecho de tareas compartidas y silencios acompañados. Las mujeres se convirtieron en su primer refugio. No le hablaban con lástima, le hablaban como a una igual. Le enseñaban palabras nuevas, la peinaban con paciencia, le mostraban cómo trenzar fibras o cómo moler granos, aunque sus manos no pudieran seguir todos los ritmos. No le exigían que hiciera más de lo que podía, pero tampoco la trataban como si no pudiera hacer nada. Esa diferencia, casi invisible, tenía un poder inmenso. Los niños, por su parte, la rodeaban sin miedo. Se sentaban a sus pies, le hacían preguntas, le regalaban flores secas, pequeñas piedras brillantes o plumas que encontraban. Para ellos, la silla de ruedas no era tragedia ni vergüenza. Era simplemente parte de quién era ella, como lo eran sus ojos profundos o su sonrisa contenida. Elena, al mirarlos, se descubría riendo con un sonido limpio que hacía años no reconocía como propio. Y entonces estaba él, Sahuaru Mahuistli. No se imponía, no la invadía, simplemente estaba. Aparecía con naturalidad en los momentos necesarios, como si conociera la distancia exacta para no asfixiar ni abandonar. A veces la acercaba al fuego para que no sintiera frío. Otras veces la llevaba hacia donde el viento traía olor a lluvia, porque sabía que a ella le gustaba sentir el aire en el rostro. Lo hacía sin palabras solemnes, sin la necesidad de que nadie lo viera. Lo hacía como quien respira. Helena comenzó a notar detalles que no se presumen. La manera en que él se inclinaba para hablarle mirándola a la altura de los ojos, sin forzarla a mirar hacia arriba, la forma en que sus manos, tan acostumbradas a la dureza del trabajo, se volvían suaves cuando la ayudaban a moverse. Descubrió que su fama de atrevido no estaba hecha solo de audacia, sino también de una ternura que él rara vez mostraba de manera evidente. Pero también notó algo más.
el peso silencioso que él cargaba en la mirada cuando creía que nadie lo observaba. Era una sombra antigua, no de culpa, sino de cansancio, como si hubiera visto demasiado del mundo y aún así se negara a volverse duro por dentro. Esa contradicción lo hacía humano, no leyenda, y Helena, que conocía muy bien las batallas invisibles, lo entendió sin necesidad de explicaciones. Ella también llevaba heridas que no se veían. No estaban en sus piernas, estaban en las palabras que durante años habían intentado reducirla. En la idea de no ser suficiente, en el eco de miradas que la habían atravesado sin detenerse en quién era realmente. Y sin embargo allí, entre personas que no la conocían desde niña y no sabían qué había sido, podía ser simplemente presente, no recuerdo de una caída. Las tardes se volvían suaves, el cielo cambiaba de color y el campamento se llenaba de sombras largas. Helena escuchaba historias contadas alrededor del fuego, relatos de ancestros, de inviernos difíciles, de amores silenciosos y pérdidas dignas. Empezó a entender que la fortaleza no es gritar más fuerte, sino sostenerse sin dejar de sentir. Y poco a poco, su propio silencio dejó de ser vacío para convertirse en espacio. Con Sahuaru hablaban poco, pero lo importante. Ella le contó, sin dramatismo, que hubo un tiempo en que corría y que ahora no. Él no la interrumpió con frases de consuelo fáciles. No intentó decirle que todo pasa o que todo tiene un propósito. Simplemente la escuchó. Y en esa escucha sin prisas, Helena sintió algo que pocas veces había sentido: respeto verdadero. A su vez, él le confesó menos de lo que sentía, pero suficiente para que ella entendiera. Le habló de batallas internas, de la dificultad de pertenecer a un lugar cuando el corazón parece ir siempre un poco más allá, de la fama que otros le colgaron como adorno o como arma. Ella no lo juzgó, no intentó cambiarlo, solo lo miró con esa claridad tranquila que lo desarmaba más que cualquier confrontación. Los gestos se volvieron lenguaje. Un día, al ver que el terreno era irregular, Sahuaru se colocó detrás de ella para empujar la silla sin decir nada. Ella volvió el rostro y lo miró, no para agradecer de manera formal, sino para dejarle claro que entendía su cuidado y que lo aceptaba. Ese pequeño intercambio tuvo el peso de un pacto. No era dependencia, era complicidad. Otro día, una de las mujeres colocó flores en el cabello de Helena, y Sahuaru al verla no dijo palabra, pero en su mirada hubo algo tan transparente que ella tuvo que bajar los ojos para contener la emoción. No era deseo precipitado ni posesión, era admiración limpia. La admiraba no por caminar o no caminar, no por lo que había sido ni por lo que podría ser, sino por la forma en que sostenía su dignidad frente a la vida. Nada era apresurado, nada era anunciado. No se buscaban con urgencia, pero terminaban coincidiendo, como si el día los llevara uno hacia el otro sin esfuerzo. Y cuando el silencio caía entre ambos, no resultaba incómodo. Tenía calor, tenía contenido. Era el tipo de silencio que solo existe cuando dos almas empiezan a reconocerse. Aún así, nada estaba definido. No había declaraciones, no había promesas, no había para siempre pronunciados al aire. Lo que había era algo más valioso y más difícil de construir: confianza, respeto, presencia constante. Helena no sabía a dónde la llevaría ese vínculo naciente, y Sahuaru tampoco, pero ambos sentían, sin decirlo, que algo importante se estaba tejiendo entre ellos, hilo por hilo, sin nudos forzados. Y mientras la noche envolvía la aldea y el fuego dibujaba luz en los rostros, Helena comprendió que no necesitaba adelantarse al mañana para sentir que estaba viva hoy. Su historia no era una cadena rota ni un destino sellado. Era un camino que al fin se abría. Pequeños gestos, grandes heridas, y una mujer que empezaba a descubrir que, aún sentada, había aprendido a levantarse de otra manera. En la hacienda Rosales, los días continuaron, pero nada era igual. Las paredes seguían siendo las mismas,
El olor a cuero y café permanecía. Los caballos relinchaban al amanecer. Y sin embargo, algo se había roto en el interior de don Ramón Rosales, algo que no estaba dispuesto a aceptar. No era amor lo que lo desvelaba, era algo mucho más frío y peligroso, orgullo herido. Al principio, la ausencia de Elena le pareció silencio. Luego, se volvió eco. Ya no estaba la silla recorriendo los corredores, ni su mirada serena que lo enfrentaba sin levantar la voz. La casa estaba más ordenada y más vacía. Y en esa vaciedad, don Ramón empezó a escuchar lo que más temía: los comentarios ajenos. Los vecinos hablaban, los hacendados susurraban. Las versiones corrían de boca en boca con la velocidad del polvo cuando el viento se levanta. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero todos sabían que la hija del hacendado ya no estaba en la hacienda y que un apache había estado involucrado. Y en el mundo de don Ramón, el rumor dolía más que la verdad. No le dolía perder a su hija. Le dolía imaginar que alguien pensara que él no controlaba su casa. Se miraba en el espejo y no veía a un padre, veía a un hombre cuestionado. Su apellido, su hacienda, su reputación, eso era lo que lo mantenía erguido. Y la imagen que ahora se formaba en la región era insoportable para él, la de un hacendado incapaz de mantener a raya a los que consideraba inferiores. Aquello lo atravesaba como espina. De noche no dormía. Caminaba por los corredores con pasos duros, los brazos cruzados, las mandíbulas tensas. Recordaba la calma de Elena y la confundía con desafío. No soportaba pensar que pudiera estar en algún lugar siendo feliz sin su permiso. No soportaba imaginar que alguien pudiera darle lo que él se negó a darle: respeto. El resentimiento creció en su pecho con la paciencia de lo que envenena lentamente. Mientras tanto, lejos de la hacienda, en la tierra libre de la tribu, Elena no era una historia trágica, no era secreto ni vergüenza, era presencia. Ahí estaba la verdadera herida de don Ramón. No que se hubiera ido, sino que no lo necesitaba. Empezaron a llegarle más rumores, que se la veía sonreír, que no la trataban como carga, que los apaches la protegían, que ese hombre, ese Saguaru del que se hablaba tanto, no la había llevado como botín, sino como alguien digno de cuidado. Cada palabra era para don Ramón un golpe seco en el orgullo, no porque se preocupara por ella, sino porque descubría que lo que él consideró despreciable, otros estaban honrando. El hacendado empezó a hablar de honra y vergüenza, como quien se cubre con ropas finas para no admitir que tiene frío por dentro. Decía que iban a creer que había perdido autoridad. Decía que el apellido Rosales no podía quedar manchado por una hija entregada a salvajes. Eran palabras grandes para esconder una verdad pequeña: el miedo a no dominarlo todo. Reunió a sus capataces, los miró con dureza. No habló de dolor, habló de orden, de recuperar lo que es mío, de poner las cosas en su sitio. A ningún hombre se lo escuchó pronunciar el nombre de Elena con ternura. Para él, se había convertido en territorio herido, no en persona amada. Y esa confusión, la de confundir afecto con propiedad, era lo que hacía de don Ramón un antagonista sin conciencia. En el fondo, había otra emoción escondida bajo tanta dureza: culpa no nombrada. A ratos, cuando el silencio se volvía muy pesado, una pregunta lo atravesaba como relámpago: ¿y si ella estuviera mejor lejos de mí? Pero esa pregunta era peligrosa y la ahogaba enseguida en orgullo. Prefería enfadarse antes que reconocer lo que había hecho. Mientras tanto, Elena también lo recordaba, no con odio, no con deseo de venganza. Lo recordaba como se recuerdan las heridas antiguas, sabiendo que duelen, pero sabiendo también que no definen toda la vida. Había comprendido que no obtendría de él lo que necesitaba, y ese reconocimiento, por doloroso que fuera, tenía una dignidad profunda. No lo justificaba, pero tampoco se destruía por él. Y así, mientras ella aprendía a vivir, él se empeñaba en poseer. Saguaru, desde la distancia, intuía el peligro que crecía en la hacienda, aunque aún no tuviera formas concretas. Sabía leer el aire.
Sabía que el orgullo herido de los hombres poderosos rara vez se queda quieto. Y aún así, no avanzaba el destino, no corría al futuro. Permanecía presente, atento, sin anticipar lo que todavía no había ocurrido, pero sin engañarse con la calma. El conflicto no había estallado todavía. No había caballos corriendo, ni armas levantadas, ni palabras finales pronunciadas. Lo que había era algo más amenazante, un silencio que se preparaba. El orgullo de don Ramón se convirtió en motor. Se aferró a una idea rígida, que debía recuperar lo suyo, no porque le importara la felicidad de su hija, sino porque no soportaba imaginar que un apache, ese hombre al que no pudo doblegar ni encadenado, estuviera ahora cerca de ella, y quizás siendo parte de lo que él nunca fue, refugio. Esa posibilidad era insoportable para él. Comenzó a planear, a hablar bajo, a observar mapas imaginarios en su mente. No entendía la lengua de la tribu, pero conocía la tierra, y el hombre que conoce la tierra se cree dueño de ella. Confundía poder con derecho, mando con amor, propiedad con familia, y cada pensamiento alimentaba el siguiente hasta formar la decisión silenciosa de ir por Helena, no para preguntarle qué quería, sino para demostrar el dominio que sentía resbalar. Aún así, nada se había movido todavía. La hacienda seguía en pie. La tribu vivía su vida cotidiana. Nadie gritaba, nadie corría. Todo parecía quieto en la superficie, y sin embargo, algo esencial estaba cambiando. En el corazón de Helena, una certeza crecía. El valor de una mujer no lo define la voz que intenta disminuirla. Y en el corazón de Saguaro, otra verdad tomaba forma sin palabras. Hay batallas que no se libran con armas, sino con el coraje de mantenerse al lado de quien el mundo quiso descartar. Don Ramón, en cambio, avanzaba hacia una idea fija, encerrado en sí mismo, incapaz de ver que la vida le ofrecía la oportunidad de cambiar. Y como muchos hombres que confunden autoridad con grandeza, eligió endurecerse. Nada estaba decidido todavía, nada había estallado, pero los hilos del destino empezaban a tensarse, discretos, silenciosos, inevitables, como el aire antes de la tormenta que aún no se atreve a caer. La noche cayó sin prisa sobre la tierra del norte, como un manto que lo cubría todo con una calma profunda. El cielo se llenó de estrellas antiguas, esas que parecen saber más de la vida que los propios hombres, y el viento corría suave entre las ramas, llevando consigo el olor del humo y de la leña encendida. Era una noche como tantas, y al mismo tiempo una noche distinta para Helena Rosales y Saguaro Mawistli. La tribu se recogía poco a poco, las voces se hacían murmullo, los niños se dormían abrazados a mantas tejidas y el fuego del centro seguía ardiendo, vivo, respirando como un corazón encendido en medio de la oscuridad. Helena estaba allí, con la luz del fuego dibujando reflejos cálidos en su rostro. No necesitaba decirlo en voz alta. Sentía que algo importante se acercaba, no como un acontecimiento brusco, sino como esas verdades que llegan despacio para quedarse. Saguaro se sentó cerca, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente próximo como para que ambos sintieran el calor del mismo fuego. Él no era hombre de palabras largas, y sin embargo, esa noche llevaba dentro frases que no había dicho nunca. Durante años había sido el guerrero valiente, el atrevido, el hombre que parecía no temer a nada, pero había cosas que nunca había contado porque no había encontrado a quien decírselas. El silencio entre ellos no pesaba. Tenía densidad, sí, pero una densidad suave, llena de significado. El fuego crepitó y Helena fue la primera en romper esa barrera invisible que separa lo cotidiano de lo verdadero. No lo hizo con discurso, lo hizo con una frase simple, tan simple como decisiva. Habló de su miedo, no del miedo al futuro ni del miedo a la muerte, sino de uno más íntimo, el miedo a no ser vista por nadie como realmente era. Dijo con voz baja pero firme que durante años se había sentido presente solo por obligación, no por elección, que la miraban como problema, como lástima, como carga,
pero pocas veces como mujer. No se victimizó, no pidió compasión, solo nombró la herida, y al hacerlo dejó de ocultarla. Saguaro la escuchó sin interrumpirla. Sus ojos, acostumbrados a la dureza del desierto, se suavizaron de una forma que muy pocos habían visto. Él entendía mejor que nadie que hay batallas que no se libran con armas, se libran dentro del pecho. Cuando Elena terminó de hablar, no se apresuró a consolarla, como quien quiere tapar el dolor con frases bonitas. Dejó que las palabras descansaran un momento en el aire, como brasas que todavía arden. Entonces habló él. No lo hizo como guerrero, sino como hombre. Contó que su fama de atrevido había sido, muchas veces, una máscara. Que el mundo lo veía fuerte, invencible, imposible de domar. Y que, sin embargo, dentro de él había una soledad que nadie sospechaba. Dijo que había aprendido a irse antes de quedarse, a no prometer antes de sentir, a no aferrarse a nada para no perder, y que, sin darse cuenta, esa forma de protegerse también lo había dejado vacío. Confesó que la guerra lo había hecho duro por fuera, pero que se había prometido no endurecerse por dentro. Por eso defendía a su gente, por eso se enfrentaba, por eso desafiaba lo que consideraba injusto. No era orgullo, era una forma de no traicionarse a sí mismo, pero en medio de ese combate constante había olvidado algo esencial: descansar en alguien. Elena lo miró con atención, sin miedo, sin idealizarlo. Lo escuchó como se escucha lo que importa de verdad, no como leyenda o como rumor, sino como ser humano. Y en ese instante comprendió algo inesperado. Aquel hombre que todos creían invulnerable también estaba aprendiendo a sostenerse. El fuego iluminaba los perfiles de ambos, y el viento traía el sonido lejano de los animales nocturnos. No había prisa, no había público, no había nadie esperando respuestas inmediatas. Era simplemente un encuentro honesto entre dos personas que cargaban historias pesadas y que por primera vez se atrevían a compartirlas sin vergüenza. Elena habló de su caída del caballo. No describió el dolor físico, habló del después, de los días en los que los demás decidieron por ella qué podía hacer y qué no, de cómo la silla se volvió menos pesada que las opiniones ajenas, y al decirlo, comprendió que en esa silla también había aprendido algo: paciencia, mirada profunda, capacidad de sentir más allá de la velocidad del cuerpo. No romantizaba su dolor, pero tampoco lo negaba, lo miraba de frente. Saguaro entonces se inclinó apenas hacia ella. No la tocó todavía, pero su cercanía tenía algo protector sin ser invasivo. Le dijo, con voz baja, que nunca la había visto como una carga. Le dijo que desde el primer momento en el patio de la hacienda, lo que más lo impresionó no fue su fragilidad, sino su firmeza, que su forma de sostener la mirada, aun cuando todo parecía en su contra, era más valiente que cualquier batalla en el desierto. Elena sintió que esas palabras le llegaban a un lugar del alma donde nadie había llegado antes. No eran halagos superficiales, eran reconocimiento, y una mujer, cuando es reconocida, se reordena por dentro. No lloró, pero sus ojos brillaron de una manera distinta, como si el fuego se hubiera reflejado también en el corazón. No hablaron de futuro, no prometieron nada, no adelantaron nombres ni destinos. Se quedaron allí, presentes, dejando que la noche hiciera su parte. Y poco a poco, el silencio se volvió cómodo, cálido, lleno. Era un silencio en el que no faltaba nada. Fue entonces cuando sucedió algo pequeño y enorme a la vez. Saguaro tomó con suavidad una de sus manos. No lo hizo con posesión, sino con respeto. Y Elena no retiró la suya, no porque necesitara ser sostenida, sino porque eligió ser acompañada. Ese gesto sencillo dijo más que cualquier frase larga. No apresuró nada, no selló nada, no definió nada, pero abrió algo. El fuego siguió ardiendo. La noche los rodeó como una confidencia. Y sin darse cuenta, ambos comenzaron a sanar no en grandes escenas, sino en detalles, en la confianza, en la escucha, en el valor de mostrarse vulnerables sin miedo a ser juzgados. Elena comprendió que no tenía que demostrar que era fuerte, ya lo era. Y Saguaro comprendió que no tenía que fingir que no sentía. Podía permitirse sentir sin perderse.
Ninguno salvaba al otro. Se encontraban en el punto exacto en que dos soledades dejan de estar tan solas. No era un amor declarado, no era todavía ese nombre. Era algo que suele venir antes y que a veces es aún más importante. Un vínculo verdadero. Una especie de promesa silenciosa entre miradas, no de eternidad, sino de honestidad. El fuego se fue apagando despacio, convertido en brasas rojas. La noche siguió su curso. Y, sin hacer ruido, algo había cambiado para siempre dentro de ellos. No necesitaban decirlo en voz alta para saberlo. Elena ya no se sentía invisible. Sahuaru ya no se sentía solo. Y aunque el mundo alrededor siguiera siendo grande, complejo, lleno de pruebas, esa noche los encontró más preparados para enfrentarlo. Porque por primera vez no estaban huyendo de sí mismos, sino mirándose con verdad. El amanecer llegó cargado de una inquietud que nadie había llamado por su nombre, pero que todos podían sentir. Elena Rosales despertó con esa sensación extraña en el pecho, como si el aire estuviera más denso, como si el día trajera consigo una pregunta que aún no se había formulado. No era presagio fantástico, era intuición. Las mujeres la miraban con dulzura, los niños corrían como siempre, el humo de la leña subía al cielo, y aún así, algo vibraba distinto en el ambiente. Muy lejos de allí, la hacienda Rosales también tenía su propio amanecer, pero el aire no era el mismo. Las cortinas pesadas, los pasillos largos y el brillo pulido de la madera parecían observar a don Ramón Rosales, que se había vestido como si fuera a una ceremonia invisible, impecable, rígido, con el orgullo levantado como escudo. No había ternura en su mirada, había decisión, la clase de decisión que nace del miedo a perder control y se disfraza de deber y de honra. Montó a caballo rodeado de hombres armados. Nadie se atrevió a preguntarle si estaba seguro, no porque creyeran en la justicia de lo que hacía, sino porque le temían. Él hablaba de recuperar a su hija, pero en su interior no había preocupación por el alma de Elena. Había una sola obsesión, que nadie creyera que él había sido vencido. Y en su mente, que ella estuviera en tierra apache y no bajo su techo, era una derrota que no sabía soportar. El trayecto fue largo y durante ese camino él tuvo múltiples oportunidades de cambiar de idea. Pero el orgullo no sabe retroceder, solo sabe endurecerse. En la aldea, el día avanzaba con calma. Sahuaru Mahuistli había sentido esa misma tensión al despertar, como quien aprende a leer los cambios del viento mucho antes de ver la tormenta. No dramatizó, pero se mantuvo atento. Su mirada buscó a Elena con la naturalidad de quien ya se acostumbró a saber dónde está el corazón cuando necesita calmarse. Ella estaba allí, rodeada de niños, riendo suavemente por algo que le contaban. Y esa imagen, tan cotidiana y tan nueva a la vez, reforzó algo dentro de él, el deseo de proteger sin dominar, de cuidar sin encadenar. El silencio se quebró con un sonido que no pertenecía a ese lugar, cascos golpeando la tierra con fuerza, voces duras, el ruido metálico de armas que nadie había pedido. Los niños corrieron hacia sus madres, los hombres de la tribu se pusieron de pie, sin gritos, pero alertas. El polvo se levantó y entre él apareció la figura de don Ramón. No era una visita, era una irrupción. Elena lo vio y su corazón dio un vuelco, no de miedo infantil, sino de algo más complejo. Tristeza y claridad juntas. No había dejado de querer que las cosas hubieran sido diferentes alguna vez, pero ya no esperaba que él fuera otro. Lo miró sin bajar la cabeza. Seguía siendo su padre, y al mismo tiempo era el hombre que la había entregado como si fuera un objeto prescindible. Don Ramón la vio sentada, rodeada de gente que no comprendía y que no quería comprender. Su sangre se llenó de esa mezcla que lo gobernaba, vergüenza y rabia. No vio el brillo nuevo en los ojos de su hija, no vio su serenidad, no vio que estaba viva de otra manera, solo vio que ella no estaba bajo su control, y para él eso era imperdonable. Pronunció su nombre, pero no como quien llama, sino como quien ordena. La voz le salió firme, seca, autoritaria. Era el tono de toda una vida. Muchos hombres obedecían ese tono.
Elena ya no. Hubo un instante suspendido. Las miradas de la tribu se dirigieron a ella, no porque esperaran que se sometiera, sino porque la reconocían como quien debía decidir. Nadie habló por ella. Ninguna mujer la empujó, ningún hombre dio un paso al frente para responder en su lugar. Ese respeto silencioso fue para don Ramón un golpe invisible que no supo procesar. Allí su hija era escuchada. Elena respiró hondo. Su voz no fue alta, pero se escuchó con una claridad que atravesó el aire. Dijo padre, y esa sola palabra no era sumisión ni ataque, era una verdad pronunciada sin miedo. Le dijo que no estaba secuestrada, que no estaba perdida, que no estaba siendo obligada. Le dijo que estaba donde la miraban sin vergüenza y sin etiquetas. No lo acusó, no lo insultó, no escupió rencores. Fue más valiente. Le dijo la verdad sin gritar. Don Ramón intentó responder con los viejos argumentos: el apellido, la honra, el deber, la apariencia. Dijo que ella debía volver, que allí no era su lugar, que no podía rebajarse a vivir entre quienes él no consideraba dignos. Cada palabra que pronunciaba revelaba no solo su prejuicio, sino su incapacidad para entender lo que estaba viendo. Fue entonces cuando Saguaru dio un paso al frente. No levantó la voz, no amenazó, no sacó armas. Su presencia bastaba. Dijo, en pocas palabras, que Elena no era una cosa que se devuelve, ni un problema que se resuelve. Dijo que nadie la había obligado a quedarse, que su voluntad era respetada allí más que en ningún lugar. No la nombró como posesión, no habló en su nombre, habló para dejar claro que la decisión era de ella. Y Elena habló, no como hija obediente ni como rebelde impulsiva. Habló como mujer. Dijo que no regresaría a un lugar donde se la veía como vergüenza. Dijo que no era moneda, ni carga, ni castigo. Dijo que su vida le pertenecía y que estaba cansada de vivir para sostener el orgullo de alguien más. Su voz tembló un momento, no de miedo, sino de emoción, y en ese temblor había una fuerza que don Ramón jamás había sabido escuchar. La tribu se mantuvo serena, firme, sin retroceder y sin atacar. Don Ramón vio algo que nunca había concebido, una comunidad rodeando a su hija no para encerrarla, sino para proteger su dignidad. Y vio con una claridad dolorosa que Elena no era la niña que él podía decidir doblar. Era una mujer que había aprendido a decir no desde su centro. Él quiso acercarse. Dio un paso brusco, más por costumbre que por verdadero impulso paterno. Entonces entendió que ya no bastaba con el peso de su apellido. Su voz ya no alcanzaba. Elena no lo odiaba, pero ya no lo obedecía. Y esa revelación lo atravesó más que cualquier reproche. No hubo golpes, no hubo gritos. El enfrentamiento no fue de armas, fue de verdades. Elena eligió quedarse sin pedir permiso. Saguaru eligió permanecer a su lado sin proclamarse dueño. La tribu eligió respetarla. Y don Ramón eligió sostener su orgullo porque aún no sabía hacer otra cosa. No hubo finales, no hubo desenlaces, no hubo reconciliaciones fáciles ni tragedias teatrales. Solo hubo una mujer diciendo, por primera vez en toda su vida, «Yo decido», y un hombre que al escucharla sintió cómo el mundo que creía controlado empezaba a resquebrajarse. El polvo del camino se volvió a levantar cuando don Ramón dio media vuelta. Nada se resolvió por completo, nada se cerró, pero algo esencial ya no podía volver atrás. La voz de Elena había sido pronunciada, y una vez que una mujer descubre que su vida es suya, nadie puede devolverla al silencio sin que ella luche por sí misma. El día terminó lentamente, como si la tierra misma necesitara respirar después de tanto. Y en medio de ese silencio nuevo, dos verdades quedaron flotando. Él no era el mismo hombre que había salido de la hacienda, y ella ya no era la hija que callaba. El día amaneció claro, como si el cielo también quisiera comenzar de nuevo. En el corazón de la aldea, Elena Rosales comprendía que ya no estaba en el borde de su historia, estaba en su centro. Había dicho, yo decido, y esa decisión no se borraba con el viento ni con el orgullo de nadie. Lo que ahora se abría frente a ella no era un camino impuesto, sino uno elegido con plena conciencia.
con la serenidad de quien ya se probó a sí misma. Sahuaru Mahuisli se acercó a ella en silencio, y el silencio ya no era distancia, era complicidad. No llevaba adornos, ni máscaras, ni palabras ensayadas, llevaba verdad. La miró, no como quien pide permiso para poseer, sino como quien abre el corazón sin condiciones. Y en esa mirada estaba todo lo que él no había sabido decir durante años. Estaba el hogar que nunca encontró en sus huidas, estaba la calma que ninguna batalla le había dado, estaba la certeza inesperada de que amar no lo hacía menos guerrero, lo hacía más humano. La tribu se reunió no como espectadores, sino como familia que rodea lo sagrado de la vida cotidiana. No había lujo, pero había grandeza. El aire olía a flores secas y a leña, y el viento parecía detenerse un instante, como si quisiera escuchar. Los ancianos pronunciaron palabras antiguas que no prometían perfección, sino compañía. No prometían ausencia de dolor, sino fortaleza compartida. Era un matrimonio que no se apoyaba en apariencias, sino en una decisión profunda, estar uno junto al otro cuando el mundo se vuelva grande o pequeño. Elena, con su vestido sencillo y su dignidad inmensa, sostuvo las manos de Sahuaru. No podía ponerse de pie, pero no lo necesitaba. Su presencia lo llenaba todo. Él se inclinó hasta su altura, porque el amor verdadero no obliga a nadie a elevarse a golpes. Se acerca. No prometieron cuentos de hadas, prometieron algo más real. Respeto, cuidado, verdad incluso cuando duela. Ella habló sin titubear. Dijo que llegaba como era, con su cuerpo marcado por la vida y con un alma que había aprendido a no rendirse. Dijo que no pedía que la completaran porque ya estaba completa. Pedía caminar juntos desde la libertad. Sahuaru respondió sin adornos que la elegiría cada día, no porque fuera perfecta, sino porque era su verdad. Cuando las manos se entrelazaron, no fue un gesto ceremonial. Fue el cierre de muchas heridas antiguas. Fue la niña que cayó del caballo diciéndose a sí misma que aún valía la pena amar. Fue el guerrero que siempre partía descubriendo el valor profundo de quedarse. La tribu cantó, suave, como quien bendice sin imponer. Y en los ojos de Elena brillaba algo que iba más allá de la emoción. Era paz. El tiempo no se detuvo. El tiempo siguió, y ellos aprendieron a vivirlo juntos. La vida compartida no fue una postal inmóvil. Tuvo días de cansancio, momentos de incertidumbre, aprendizajes nuevos. Pero cada dificultad encontraba otra respuesta. Dos manos que no se soltaban. Elena se convirtió en un corazón dentro de la comunidad. Escuchaba a las mujeres, aconsejaba a las niñas, abrazaba a los niños que corrían alrededor de su silla. Descubría día a día que la fuerza no se mide por los pasos que se dan, sino por las vidas que se tocan. Y entonces llegó ese regalo que nadie se atreve a exigir y que solo la vida puede conceder cuando quiere: la maternidad. No fue anuncio teatral, fue emoción íntima, nacida en lágrimas discretas y sonrisas sorprendidas. Elena llevó una mano a su vientre y comprendió que allí, dentro de ella, se estaba escribiendo una historia nueva, no para reparar el pasado, sino para honrar el presente. Sahuaru apoyó la frente sobre la suya y cerró los ojos sin miedo. No era el guerrero invencible, era el hombre conmovido que agradecía en silencio. El embarazo fue tiempo de cuidado y de ternura. La tribu la rodeó no como a una porcelana frágil, sino como a un tesoro vivo. Las mujeres la acompañaban, la sostenían, reían con ella, calmaban sus miedos sin mentirle. Sahuaru no se apartó un solo día. Aprendió a leer cada gesto, llevó agua, preparó fuego, veló noches enteras en silencio, con el corazón lleno de gratitud. El nacimiento no fue espectáculo, fue milagro cotidiano. El llanto del bebé atravesó la aldea como un rayo de vida. Un hijo, mezcla de dos mundos que muchos creían irreconciliables. El testimonio limpio de que el amor puede abrir puertas que el odio cerró. Elena lo tomó en brazos, sintiendo el peso pequeño y sagrado sobre su pecho. Sus lágrimas no eran de tristeza ni de miedo, eran de plenitud. Había sido llamada carga, y ahora sostenía en sus manos la vida misma.
El niño creció rodeado de tierra, de risas, de historias contadas alrededor del fuego. Tenía la mirada profunda de Saguaro y la serenidad luminosa de Elena. Aprendió desde pequeño que el valor no se grita, se ejerce, que el respeto no se exige, se inspira, que la dignidad no es privilegio, es derecho. Con el tiempo llegó otro hijo, y luego la certeza tranquila de familia. Los pequeños corrían alrededor de Elena y ella los abrazaba sin reservas, llenando de besos el aire. No se preguntaba qué le faltaba, agradecía lo que tenía. Sus manos eran cuna, su voz era refugio, su mirada era hogar. Nunca olvidó el pasado, pero ya no dolía como antes. Se había transformado en camino recorrido. Saguaro, al verlos juntos, comprendió que había llegado al lugar donde su alma descansaba. Ya no era el hombre que se iba a mitad de todo, era el padre que volvía cada tarde buscando los brazos de sus hijos y la sonrisa de la mujer que eligió. Su fama de atrevido se disolvió en una verdad más grande. Era un hombre de familia, un protector que había descubierto la forma más profunda del coraje: amar y quedarse. A veces, al caer la noche, Elena miraba el cielo lleno de estrellas y pensaba en su padre. No desde el rencor, sino desde la distancia que da la paz. Comprendió que algunas personas se pierden dentro de su propio orgullo y que no siempre está en nuestras manos rescatarlas. Aún así, elevaba un pensamiento silencioso por él, no para volver atrás, sino para soltar sin odio. Una de esas noches, con sus hijos dormidos y Saguaro a su lado, ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Él la rodeó con el brazo en un gesto simple y total. No necesitaban palabras, pero él las dijo igual, con voz baja y firme, como quien resume una vida entera en pocas sílabas. Dijeron que eras una carga, y fuiste tú quien me dio todo lo que soy. Elena cerró los ojos. No necesitaba caminar para llegar lejos. Ya había llegado. No necesitaba demostrar nada. El amor la nombraba entera. Había encontrado familia, respeto, hogar, y se había encontrado a sí misma. Y así, en esa tierra amplia del norte, donde el viento cuenta historias antiguas y las estrellas parecen eternas, quedó escrito algo que ninguna lengua enemiga pudo borrar. Una mujer señalada por la sociedad se volvió centro de vida. Un guerrero inquieto se volvió raíz. Dos mundos que desconfiaban aprendieron a reconocerse al mirarse a los ojos de un niño. No hubo milagro que deshiciera el pasado. Hubo algo mejor. Hubo matrimonio, hubo hijos, hubo amor verdadero, y hubo una verdad que brillará siempre. La mujer que el mundo llamó estorbo terminó siendo el corazón de todo. Antes de despedirnos, si esta historia tocó tu corazón, ayúdame a que este canal siga vivo y creciendo. Suscribirte y dejar tu like no es solo un botón, es la forma en que hacemos posible que sigan naciendo más romances de época como este, llenos de emoción, dignidad y amor verdadero. Aquí somos una comunidad que ama las historias profundas, que cree en los finales que sanan y en personajes que se levantan desde el alma. Cuéntame en los comentarios la frase "Caminamos juntos" o simplemente escríbela para saber que te quedaste hasta el final y que caminas con nosotros en esta familia de amantes del romance de época. Y si quieres apoyar todavía más, puedes convertirte en miembro del canal. Eso nos ayuda a crear más historias largas, cuidadas y llenas de sentimiento, y te convierte en parte directa de este sueño que compartimos. Gracias por estar aquí, por sentir, por acompañar. Seguimos juntos y seguimos contando historias.